Por cierto que nuestro presidente, en una presentación que hizo, consideró que es éticamente reprobable que algunos estados de la Unión Americana continúen violando los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de los mexicanos. Él habló de los mexicanos y que es en plena discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos y ante el rechazo de organizaciones sociales y políticas, es urgente la legalización de mexicanos. Y pues sí, no podía eludir él el tema en un momento en que la crisis por la presencia de niños, no solo centroamericanos, sino muchos mexicanos, están causando fuertes discusiones y problemas en Estados Unidos. Sí, pues han pospuesto por todo tipo de factores la discusión de la reforma. Una reforma que, tal y como está propuesta, pues sería muy benéfica. Regularizaría a muchos que tienen ya muchos años allá y que son sujetos de persecución, ya tienen empleos estables, familias, y que siguen siendo objeto de una persecución contumaz. Lo doloroso es que el presidente de México hable del maltrato a los migrantes mexicanos, cuando muchas veces los mismos migrantes mexicanos son muy maltratados y asaltados, violados, vejados durante el transcurso que pasan por nuestro país, cuando van hacia el norte. O sea, no tenemos que hablar del maltrato en el extranjero, porque mucho del maltrato que reciben se da en nuestro mismo país. No, pero en nuestro país no son llamados migrantes. Bueno, porque empiezan su traslado. Son los migrantes centroamericanos, los otros pues son mexicanos. Pero sí, en el traslado que hacen, digamos, de sus estados hacia la frontera norte, están expuestos al mismo peligro que los que sí son migrantes, que vienen de Latinoamérica, y también... Pero le saben. No te creas, Mario, yo conozco gente y la verdad quisiera que fuera mentira, pero es más, lo digo porque conozco gente que ha pasado, y gente que es mexicana, que me han dicho, ¿sabes qué? Estuve secuestrado 20 días en una casa en Tamaulipas y en varios estados. ¿No corren más peligro que los que corremos en el Distrito Federal o en cualquier estado? Yo creo que no. Yo creo que el peligro está, y no para los mexicanos que en el trayecto a la frontera sufren cualquier tipo de vejación. Por un lado saben con quién, y los polleros identifican al paisano. Por otro lado, no tienen más peligro que el que tenemos cualquiera de nosotros. Hemos escuchado que en casas habitación los amordazan, los secuestran, los matan, todo. No, el grave problema es que hable del peligro que corren los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, y no eche una ojeadita al peligro que corremos todos los ciudadanos en este país. Porque si vamos a hablar de maltrato, somos maltratados. Si vamos a hablar de abuso, somos abusados. Si vamos a hablar de violación, lo hemos sido. De robo también. Entonces, no hagas una declaración tan fuerte reclamando o pidiendo o exigiendo o lanzando una voz de alerta al presidente de los Estados Unidos en cuanto al maltrato del mexicano, cuando aquí el mexicano corre un peligro y cuando aquí los mexicanos maltratan a los inmigrantes centroamericanos. Antes de pedirles que se laven las manos, lávate las manos. No, pero sí es necesario que alguna voz haga algún tipo de protesta o inconformidad, porque son autoridades de Estados Unidos las que proponen y arman gente para que intercepten en el desierto, en cualquier lugar, a migrantes mexicanos o centroamericanos, y ha habido muchos casos de asesinatos. Tienes razón. Causados por ellos. Son autoridades, no criminales. Sí, sabemos de estados completos en donde la presión sobre los inmigrantes de todas las nacionalidades son terriblemente lastimados
por autoridades reconocidas y los gobernadores se voltean para otro lado. Sí, hay un cómico, Rodríguez, que sale en grandes estadios y reúne miles de gentes, y ahí se pone estas autoridades como ese sí hace el trabajo que debería hacer la autoridad mexicana, denunciando estos. Sí, definitivamente farsantes. Peña Nieto no podía eludir el tema y tenía que hablar de lo difícil que está resultando para los mexicanos la vida en Estados Unidos y el maltrato que están recibiendo. No lo podía eludir de ninguna manera. Sí, de acuerdo. Y es que al final del día en México también se ha convertido en el receptor de los mayores problemas, tanto los que llegan, se estancan aquí, como los que deportan de Estados Unidos, pues nos los avientan a México, ¿no? Ahí los dejan prácticamente a su suerte. Y de ahí que se alimenta también la delincuencia, el narcotráfico, el escándalo que hubo con los muertos allá en Tamaulipas, que más de San 70. Fernando. Fue demasiado como para darle vueltas al asunto, pues es un escándalo muy grande y era lo menos que podía hacer, y es como un llamado también a los países, ¿no? Que los están sacando prácticamente, los están corriendo por su situación y que no hacen nada más que ver de lejos que pues la gente se va, sí, pero no tienen manera o no la han querido encontrar de retener a su gente para que no salga. No, son países que tienen problemas internos muy graves, falta de trabajo, inseguridad, una serie de... Y entonces, bueno, si se van, que bueno, que se fueron, ya un problema menos para allá y un problema más para México, porque tienen que hacer el traslado o quedarse en la frontera. Sí. El gobierno federal busca evitar que los migrantes utilicen la bestia como transporte en su camino a los Estados Unidos. Ya lo anunciaron oficialmente en un mensaje. Hay medidas adoptadas que pretenden evitar que esos migrantes utilicen este tren de carga y buscan reforzar la vigilancia en toda la zona para evitar que los grupos criminales vulneren los derechos de las personas que, bueno, pues ya están ahí y entonces hay que protegerlas. Se van a invertir más de 6,000 millones de pesos para reparar en los próximos años toda la vía ferroviaria de Chiapas-Mayab, mejorar su conectividad y aumentar la velocidad promedio de los trenes y mitigar los problemas sociales asociados con el lento paso de los vagones, al ir más rápido y de manera más continua, que no tenga que estar haciendo paradas. Pues se va a Que evitar. no lo puedan abordar caminando. Y es una nueva estrategia, evitar sobre todo que el crimen, que los delincuentes tengan la facilidad de abordar a estas personas y hacerlas sus víctimas. Eso es lo que pretende este nuevo programa para proteger a migrantes. Pero lo primero es reparar todo ese sistema ferroviario que es básicamente de carga y que haya la vigilancia suficiente para que no lo puedan abordar todos los que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Pues ojalá y funcione, y ojalá el Instituto Nacional de Migración ahora sí realice su tarea como debe ser y no caiga en la corrupción como lo vimos en los sexenios anteriores, que de plano no hicieron nada, pero nada. Así que ahora